amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos Exitosa a la radio del Perú. Soy Cristian Jugarte, los acompaño de 9 a 11 de la mañana. ¿Ya todos tienen definida su posición? Porque está que me guapean por acá, porque tengo que tener una posición más firme que por aquí, que la gente está loca, por mi madre. Yo repito que lo primero que hay que hacer es más allá, porque estamos en plan que renuncie, es un mediocre, ya fracasó, pobre Congreso, de aquí no salimos. Primero vamos a leer qué es lo que va a mandar el día de hoy el Ejecutivo al Congreso de la República. Claro, lo interesante es que igual para esta salida, si es que nos vamos adelante de elecciones al 2020, que repito, no logro todavía yo definir si es que va a ser algo positivo o negativo, pero de ahí a decir que es una huida para adelante, que es un golpe a la democracia, que se parece a la dictadura, tampoco me parece cierto decir que esta figura, digamos, esta coyuntura es similar a la del 2000. Me parece que tampoco no tiene asidero. Y lo que sí me preocupa es que, digamos, tomando esta decisión del adelanto de elecciones, pueda ser utilizado en el futuro por el próximo presidente ante una situación similar de un divorcio absoluto en cuanto a ideas, a posibilidades de coordinar entre ejecutivo y legislativo, y que prácticamente todo presidente pueda apelar. Miren con la facilidad que durante estos años se han utilizado herramientas constitucionales, que como ha dicho Francisco Eguiguren, no quiere decir que porque utilices todas las herramientas constitucionales sean bien utilizadas. Es decir, ahí están las herramientas y se supone que tú las puedes utilizar. El tema es que las utilices bien. Como toda herramienta, un martillo te puede servir para hacer una casa o te puede servir para matar a alguien. Ese es justamente el tema. Entonces, todavía me quedo con la duda si es que esto, igual enmarcándolo dentro de la Constitución, va a ser favorable para el Perú. Más allá de eso, repito, no es algo que deberíamos tenerle miedo. Me parece que es una salida que hay que meditar y hay que ver que efectivamente qué es lo que se va a sacar con este tema. Lo que sí me preocupa es que obviamente, es más, el día de hoy tengo que seguir hablando de esto. Yo quisiera hablar, por ejemplo, todavía de ese informe que está pendiente de ser enviado por el Ministerio Público a el Ministerio de Justicia para ver si es que se le sueltan los 530 millones o no a Odebrecht. Ahí me parece, por ejemplo, que en esa lucha contra la corrupción, yo insisto en la necesidad de tomar enseñanzas, aprendizajes para el manejo de la cosa pública en el futuro, sobre todo el tema de la infraestructura. Ya lo está diciendo este gobierno también, que tienen un proyecto inmenso de infraestructura para el país. ¿Qué seguridad tenemos que no se van a cometer los mismos delitos? Porque no son errores únicamente, los delitos que se cometieron en toda la obra que hemos visto en el Club de la Construcción. Nos lleva también a la figura del PMO, esta figura que ha sido utilizada para los Juegos Panamericanos, que la verdad sea dicha es, digamos, entregar la organización per se a una entidad internacional. En este caso fue el gobierno de Inglaterra, pero como decía Deng Xiaoping, a mí no me importa finalmente no el color del gato, con tal que case ratones. Y si esa es una manera de lograr finalmente no obras en un periodo de tiempo, en el periodo de tiempo que se planea, que se planifica, más allá de que, claro, de alguna manera uno dicen es renunciar a construir capacidades en el país. Pero bueno, el norte sigue esperando la reconstrucción. Así que, ¿por qué no plantear la figura del PMO también a ser utilizada en nuestro país para muchas obras más, como va a ser este plan de infraestructura? Pero volviendo al tema, lo que decía es que, claro, nuevamente nos vamos a quedar solamente conversando de esta propuesta y de la relación Ejecutivo-Congreso. Y vamos a perder el lado, porque la verdad la prioridad va a ser este acuerdo negociado para salir de esta crisis. Y ahí nuevamente la pregunta, ¿es en verdad tal la crisis? Yo todavía no tengo respuesta a esa pregunta. Escuchaba que tiene una manera muy positiva de plantear el tema, ¿no? Una columna, y también el día de ayer, hoy temprano, a Juan de la Puente, ¿no? Columnista, analista político, abogado, ¿no? En una columna muy positiva, que él decía que finalmente no puede ser positivo. Todo puede ser positivo, depende finalmente cómo se logra. Pero igual me parece un albur pensar qué es lo que se va a tener si es que las elecciones se adelantan. Si finalmente no ha cambiado nada. Tú y yo seguimos siendo lo mismo, viejo. Como decía Walt Whitman. La misma cosa, porque tú y yo somos la misma cosa. Y la verdad es que el Congreso, claro, mucha gente dice, no nos representa. Claro, no te puede representar finalmente lo que han hecho en su momento, pero a la hora de elegir, tú has elegido y tú sigues siendo la misma persona.
Entonces, claro, más allá de lo bonito que suena, ay, el Congreso no me representa, ¿no será más bien que el Congreso nos representa con todas nuestras taras, con todos nuestros vicios, con todas nuestras corruptelas, nuestras cochinaditas? Ay, ¿cómo vas a decir eso? No, el Congreso es, nosotros somos unos ciudadanos cojonudos. ¿En verdad, viejo? ¿Tan pelotudos somos para pensar así? ¿Que el Congreso no nos representa? ¿No es un reflejo, en verdad, de todas nuestras taras? Entonces pasa por decir, bueno, ¿qué cambiamos también nosotros? La manera como manejamos, la manera como pagamos nuestros impuestos, la manera como nos involucramos en política. Porque nadie se quiere involucrar en política, la gente le hace asco. Claro, desde fuera, Entonces, por ahí venía justamente el tema de las reformas políticas para acercar a los partidos a la gente. Nuevamente, esas pequeñas reformas que se habían logrado parece que no van a ser utilizadas para las elecciones adelantadas del 2020. Entonces, todavía muchas preguntas y finalmente también la nueva pregunta. ¿Quiénes serían? Quiero abrir los teléfonos también para que la gente vaya diciendo quiénes serían los candidatos que les gustase, postulasen y por quién votarían. ¿Qué tenemos? Más bien es menor el tiempo para que algunos partidos nuevos puedan surgir, para que se puedan reorganizar. Me parece que podría ser también el temor de que se elijan a las mismas personas, o lo que es peor, o lo que es aún peor, un peor Congreso, un peor gobierno. Mercedes Arauz ha declarado para el diario El Comercio, ¿no? Claro, no se ha animado a decir si es que ella renunciaría, pero también ha dejado claro que, como lo dijo Eric Sablich ayer en una columna, estaría en todo su derecho Mercedes Arauz también de hacer lo mismo que hizo Martín Vizcarra respecto de PPK. Entonces, hay todavía muchas aristas. O sea, el golpe, se supone, no una jugada mágica de ajedrez, como algunos dicen de Martín Vizcarra, nos dejan más preguntas que respuestas. Claro, se van a ir seguramente aclarando con el paso de los días, pero nuevamente todos estos días van a estar abocados a ese tema. Yo decía el tema de Odebrecht, los 500 millones, hablaba, por ejemplo, de los 2.000 millones que estamos a punto de podernos evitar, pero sin embargo este Ejecutivo todavía no me define la ejecución, la aplicación de la cláusula anticorrupción en el tema del gasoducto. Pero son cosas de trascendencia, pero sin embargo estamos metidos nuevamente en este tema. ¿Es el costo que tenemos que pagar para tener un mejor quinquenio a partir de 2020, como lo ha planteado Juan de la Puente? A mí no me queda del todo claro, finalmente habrá que ver. Y lo más curioso, volvemos a lo mismo, porque se supone que esas dos fuerzas, ¿no?, que al parecer no pueden amistarse, ejecutivo y legislativo, igual van a tener que coordinar. Entonces, van a trabajar todo este año y la otra mitad para definir cómo vamos a salir de la crisis. No, ni siquiera para definir cómo vamos a salir de la crisis, sino para definir quiénes son los que nos pueden sacar de la crisis. Porque se supone que este año únicamente va a ser para liderar esta transición a nuevas elecciones, a nuevas fuerzas políticas, que en verdad no sabemos si van a ser nuevas. Pero bueno, yo siempre digo, no hay peor gestión la que no se hace, y a mí me parece igual que se pudo haber llegado hasta el 2021, pero repito, yo no le tengo miedo, no me parece que es una cuestión de vida o muerte irnos al 2020, hay que tomar las cosas con calma. Mercedes Arauz, repito, ha dicho que el pueblo nos eligió para llegar al 2021, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Ella se mantiene en esa línea, no le gusta la propuesta del año 2020. Ahora, hay muchas cosas que a la gente no le puede gustar, eso también lo estamos entendiendo acá, porque este tema del clamor popular, la verdad a mí me saca roncha. O sea, apelar finalmente al clamor popular, claro, el clamor popular es completamente válido y legítimo, pero se canaliza a través de figuras ya definidas en nuestra Constitución. Porque si no, pues ya tenemos ahí Barrabás, tenemos el cierre del Congreso de Alberto Fujimori y sigue contando. La gente no quiere impuestos, la gente no quiere esto, etcétera, etcétera. Pero, claro, Mercedes Arauz todavía es un gran signo de interrogación, porque no ha definido si es que ella renunciaría, y más bien ha dicho que ella cree que se debería llegar al año 2021 y que esto genera, está la entrevista en El Comercio, ¿no? Y que esto genera sobre todo incertidumbre. Nuevamente, hay de todo, ¿no? Porque Juan de la Puente dice también que se está utilizando de manera exagerada este tema de la incertidumbre. Y de alguna manera tiene razón, porque podríamos decir que en incertidumbre vivimos del año 2016. Cuando una bancada mayoritaria no aceptó justamente el triunfo y tuvimos un gobierno que no hizo absolutamente nada bien y lo único que hacía era lloriquear respecto de obstrucciones que venían desde el Congreso de la República, que en muchos casos eran ciertas. Muchísimos casos eran ciertas, pero eso no quitaba que pudiese hacer las cosas de una mejor manera, sobre todo cuando uno ve el tema de la reconstrucción y las oportunidades que tuvo. Pero bueno, ahí está un poquito la película. Yo voy a abrir los teléfonos también para que la gente ya ni siquiera
hable de cómo vamos a llegar a esta elección adelantada, sino quiénes serían sus candidatos. No falta nada, viejo. No falta nada, si es que se cumple lo que ha sido propuesto de palabra, repito, todavía por el presidente Martín Vizcarra en el discurso del 28 de junio. Vamos a hacer una breve pausa, va a estar Eric Salvis con nosotros, va a estar también Víctor García Toma, abogado constitucionalista, y vamos a hablar también del tema de la leche de Gloria, ¿no? Porque hay muchas preguntas todavía que ahí me quedan en el aire. Esto ya había salido con el tema de Pura Vida y el reclamo fue justamente ese, nos estás vendiendo una cosa que en verdad no es lo que dices que es. Ahora Estados Unidos le ha dicho exactamente lo mismo, ¿no? No me vendas una cosa que no crees que finalmente es lo mismo. Pero parece que aquí en el Perú, y esa es la gran pregunta que hay que hacerse, no seamos hipócritas, el monopolio o casi el duopolio podría decirse que es, aunque finalmente también son los únicos compradores y son los únicos compradores de leche de ganaderos, hablo de el AIBE Gloria, y al mismo tiempo, bueno, Nestlé un poquito, pero casi nada, es Gloria. Y al mismo tiempo tienen también un cuasi monopolio en la venta de estos productos lácteos. Hablo del AIBE y Gloria, pero sobre todo. Entonces, la pregunta de rigor es, no seamos hipócritas, ¿Gloria maneja Digemit como si fuese su chacra? Se supone que el ente como la FDA en los Estados Unidos, que debería también marcar la pauta, oye, esto no es leche, oye, mejórame oye, esta mezcla en verdad tú no me la puedes vender, ¿es chupe de las grandes empresas o en verdad es un regulador, es un ente independiente que finalmente fiscaliza y toma medidas? Porque claro, si ustedes recordarán, el argumento de Gloria la vez pasada con el tema de Pura Vida fue que ellos se ceñían a las normas que planteaba el Estado peruano a través de Digemit. Ergo, Digemit es una chacra que no le pone ninguna cuota y todas las regulaciones, todo lo que nos damos cuenta que en el Perú no se está consumiendo lo que uno creía que consumía, viene de afuera. O sea, los de Digemit son unos payasos, son unos chupes, son corruptos y están vendidos a estas empresas, ¿o cómo es la cosa? Esa es la pregunta de rigor. Pero no, aquí estamos en pelotudeces, ¿no? No, sí, vamos a cambiar ahora solamente la etiqueta. Entonces, ¿por qué no tener los mismos estándares en Estados Unidos que acá? Esa es la pregunta que yo le hice al señor, ¿cómo se llama el representante de Gloria? Que ha estado, de Voto, creo, ¿no? Bueno, lo hemos podido hacer mejor, dijo. Lo hemos podido hacer mejor. ¿Se dan cuenta? Y eso es quizás se podría hacer un paralelo también a otros sectores en el Perú. Resulta que empresas, no solamente peruanas, sino también extranjeras, tienen un estándar para países que finalmente sí tienen regulación, no sobre regulación, sino regulación básica. Y aquí en el Perú todo es a la chacra. ¿Será porque aquí justamente no es nuevamente es el Ejecutivo peruano que dice no seas pelotudo? ¿Cómo vas a estar cumpliendo esas normas? Eso es solamente para Estados Unidos. A los peruanitos dale nomás un poquito de leche en polvo, échale un poquito de agua y acequia y se acabó el problema. No joroben. Pausa y venimos. Ya regresamos con Informamos y Opinamos con Christian Hudbalker. Bien, 9 de la mañana con 22 minutos. Estamos con Víctor García Toma, exministro de Justicia, miembro también del TC, abogado constitucionalista. Doctor García Toma, muy buenos días. Gracias por estar aquí. No, gracias a usted, Cristian. Gusto en saludarlo. A ver, ¿cómo se ha ido decantando finalmente el tema de la propuesta en estos días, doctor? Y si es que, claro, nuevamente estamos a la espera un poco de el proyecto sea enviado, pero se han hablado tantas cosas, tantas posibilidades que estarían dentro del marco constitucional, otras que no. Vamos empezando piano, porque le escuché o le leí también una declaración respecto al primer punto, ¿no? Que el doctor Francisco Eguiguren ha dicho que quizá nos estamos quedando en un tema todavía formal, pero creo que va a ser importante aclararlo, el famoso tema del Consejo de Ministros. Claro. El Poder Ejecutivo tiene en relación a este tema dos obligaciones. La primera, todos los mensajes presidenciales, salvo el primero, tienen que necesaria y obligatoriamente ser aprobados por el Consejo de Ministros. El punto primero es el anuncio que hizo el presidente de la República. Fue conocido, fue deliberado, fue votado por el Consejo. De las declaraciones del Premier no queda claro. De las declaraciones del Premier no queda claro. Okay. Lo segundo es que la segunda fase es, el día de hoy se va a presentar ya un proyecto de ley de reforma constitucional. Y esa ley de proyecto de reforma constitucional también requiere aprobación del Congreso. Entiendo que ya se está desarrollando el Consejo de Ministros en estos momentos, pero igual quedaría pendiente la confirmación porque ayer el doctor Eguiguren decía, bueno, si es que el Congreso finalmente le pide el acta y también le pide la grabación, el Ejecutivo tendría que enviarla.
Ah, sí, claro, por supuesto. Pero si se firma hoy el acta, digamos, el primer caso se acreditaría la supuesta infracción, pero eso no tendría consecuencias inmediatas porque solo se vería después de que concluya el mandato del presidente Vizcarra, ¿no? Ok. Entonces, digamos, es un tema ya que finalmente podemos dejarlo de lado, si más hoy, allá de revisar finalmente qué se dio o no. Imagino que en el Congreso van a continuar, quizá por otras razones, porque lo que pretenden es quitarle un peso y quitarle la legalidad, la legitimidad a este proyecto de ley. Pero ¿a usted no le parece que se cae por ese tema que quedaría pendiente de ser revisado? Lo que pasa es que si se aprueba hoy el proyecto, de alguna manera los ministros están convalidando el acto. Ahora, pueden haber ministros que consideren que han sido faltados por el presidente al haber actuado sin el consentimiento constitucional que el texto exige, ¿no? Y no creo que sea el caso, pero teóricamente podría presentarse una renuncia. No, que no creo, pero teóricamente es posible. ¿Qué viene ahora, una vez que el proyecto sea enviado al Congreso? Va a esperar algunos días porque el primer tema que tiene que resolver el Congreso es la elaboración del cuadro de comisiones. Se tiene que crear una nueva un nuevo cuadro y aquí va a haber una gran disputa, es qué agrupación política va a tomar la conducción de la Comisión de Constitución. Probablemente Fuerza Popular desee y por el número de votos obtenga mantenerse en la conducción de esa comisión, que es la que tiene que dictaminar ese proyecto de reforma, ¿no? ¿Eso cuánto puede tardar? Eso debe demorar entre la conformación y el debate unos 20 días, 30 días, ¿no? Esto entonces lo primero que tiene que verse es en la Comisión de Constitución, este proyecto, y habrá que ver un poquito la conformación y quién preside esa Comisión de Constitución. Así es. Luego va a pasar al Pleno. Ahora, no le veo muchas posibilidades al Congreso de salirse del corset que le ha planteado malhadadamente, me parece. ¿Cuál sería, digamos, esa posibilidad? Que el Congreso en el Pleno diga que no, o podría morir incluso en la Comisión. Claro, podría morir, pero digamos, podría ser rechazado por la propia Comisión. Podría morir en el Pleno, ¿no es cierto? Y, digamos, desde el punto de vista jurídico, digamos, todo eso sería plenamente constitucional. El problema está en que esta idea de que se vayan todos es muy popular en el marco ciudadano, ¿no? Que no siempre reflexiona, digamos, de manera adecuada y correcta, pero hay una sensación en la calle de hartazgo, hasta de asco moral contra el Congreso, y obviamente no veo la posibilidad de que el Congreso pueda evadir ese sentimiento de rechazo de la ciudadanía. Bueno, el Congreso siempre nos puede sorprender con una más, ¿no? Siempre podría sorprendernos y finalmente negar y que muera en el Pleno. ¿Qué otra posibilidad tendría el Ejecutivo de llegar al puerto que han planteado en su mensaje a la Nación? Digamos, la propuesta más sabia, más sana, la menos compleja, es la de que tanto el presidente como el vicepresidente de la República renuncien, el presidente del Congreso, el doctor Olaechea, asuma la conducción de la Nación del Estado y como tal lo dispone la Constitución, convoque inmediatamente elecciones. Con lo cual nos ahorramos el referéndum, nos ahorramos que tengan que ser aprobadas en 2 legislaturas. Es decir, nos ahorramos... Ya lo ha planteado el ministro Ceballos y el premier también, Salvador de Solar, que eso no va a ocurrir, que no está simplemente planeado que el ministro renuncie. Uno quizá porque no tiene la seguridad de que Mercedes Arauz vaya a hacer lo mismo. En una entrevista que le ha hecho el diario El Comercio no ha sido clara. Y por otro lado, que ellos dicen, a ver un momentito, nosotros lo que estamos pidiendo es recogiendo, dizque el clamor popular, a mí un poco me preocupa ese tema, pero claro, hay obviamente un hartazgo, de eso nadie puede negarlo, y finalmente, ¿por qué nosotros no vamos a ir? Si nosotros más bien nos estamos sacrificando para que se vayan ellos. En verdad sí termina siendo un juego de suma cero, porque es un tema que, claro, yo quiero que te vayas y como no te quieres ir, bueno, yo también me voy contigo y nos vamos un poco Lo que todos. pasa es que si el propósito es, digamos, adelantar las elecciones, se había dado cuenta que el supuesto desencuentro entre estos 2 poderes del Estado ha llegado a un nivel insostenible, hay que buscar la fórmula menos traumática. ¿Y por qué es menos traumática? Primero porque no pone en peligro el tema del cronograma electoral. Entonces, es decir,
si vamos por el camino que el gobierno quiere, es muy probable. ¿Por qué no pone en peligro el cronograma electoral? Porque finalmente renuncian y también, digamos... O sea, se convoca inmediatamente a elecciones. Se convoca inmediatamente a elecciones. La única facultad que tiene Vicente Ceballos ha declarado, le vamos a dejar, si no ha sido el Ejecutivo quien ha estado petardeando la institucionalidad, ¿qué acaso le vamos a dejar la presidencia a quienes justamente lo han hecho? Palabras de Vicente Ceballos. Sí, pero digamos, lo importante aquí no es quién transitoriamente ocupa la presidencia de la República, que por lo demás es un hombre, más allá de cualquier consideración, un hombre honorable, correcto, que tiene crédito social como es el doctor Yo no sé si es que a estas alturas del partido, en una polarización en la cual se ha perdido mucha razonabilidad desde mi punto de vista, estemos en este plan de que la gente pueda separar quién es bueno o no. Para muchos, y es lo que juegan también algunos políticos, es todo el Congreso es una porquería, por lo tanto no se le puede dar poder. Estamos en esa posición extremista, o sea, estamos en ese juego, no seamos tampoco ingenuos. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Cristian, pero digamos, siguiendo esa lógica, si seguimos el camino que el presidente plantea, lo que está haciendo es calentando la calle. Y cuando una vez que sale la gente a la calle, ya esto es ingobernable, ¿no es cierto? Es la Revolución Francesa. Nadie tiene la certeza y la garantía de qué es lo que puede pasar en la calle. Si la intención del presidente es supuestamente recortar el periodo congresal y presidencial, porque el nivel de sentimiento es absoluto, entonces busquemos la fórmula menos traumática, la fórmula que genere menos disonancia ciudadana. Desde su punto de vista, esa sería entonces, digamos, la menos traumático. Igual tendría que haber un grado de negociación y de coincidencia entre Ejecutivo y Legislativo para llegar a esto. Yo lo preguntaba o conversaba ayer con el abogado también Samuel Abad y me decía, bueno, pero ¿hasta qué seguridad tenemos de que el señor Olaechea no le dé largas al tema y finalmente no se convoque elecciones? No puede, porque la Constitución es clara, ahí se convoca inmediatamente elecciones. Entonces, o que busque una consulta al Tribunal Constitucional para preguntarle si es que lo que hizo puede, etcétera, y buscarle finalmente. Es que estamos en la situación de la que hoy por hoy nadie confía en nada, y por más que uno confíe, pues le quiere mostrar a la ciudadanía que no confía, pues porque acá hay buenos y malos. Bueno, aquí tenemos por ahora adormilada a una ciudadanía, adormilada porque está cansada, está fastidiada, está harta de lo que pasa en la política peruana. Pero si alguien quisiera pasarse de vivo entre unas de estas circunstancias, bueno, esa ciudadanía va a salir a la calle y va a salir muy agitada, va a mostrar toda su indignación y todo su rechazo. Así que yo creo que todos los actores políticos tienen que actuar con suma responsabilidad, pero sobre todo con suma honestidad política, ¿no? Correcto. Para no generar una situación por demás desagradable. Correcto. Doctor, déjeme ir a una pausa y vamos a regresar de inmediato porque tenemos otro invitado al que lo quiero sumar. Quiero aprovechar que también está el doctor García Toma para quedarnos un bloque más. Pausa y venimos. Ya regresamos con Informamos y Opinamos con Cristian. Continuamos con Informamos y Opinamos con Cristian Hutbalker. Bien, 9 de la mañana con 35 minutos. Perdón. Sumamos también a la mesa a Eric Sablich. Él es columnista del diario El Comercio, periodista, abogado. Eric, un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí rendidos ante nuestro profesor Víctor García Toma. Tú también, ¿no? Alumno de Derecho del profesor. Derecho Constitucional, exactamente. Muy bien. Gracias. Eric, a ver, arrancamos un poquito con tu columna, porque justamente en esa línea vamos conociendo que por ahí van las balas de Mercedes Arauz. Mercedes Arauz ha dicho que ella fue elegida, todos fuimos elegidos para llegar al 2021 y que no le parece la mejor decisión. Parece que, claro, como tú planteabas en tu columna, Mechita también tendría todo el derecho de, finalmente, si es que se dan las circunstancias, asumir y no sumarse a este tema de decir que renuncien todos para apurar el proceso y que no sea necesaria este proyecto de reforma y el posterior referéndum. Sí, a mí la impresión que me ha dado, bueno, y creo que a todos, es que el presidente Vizcarra ha subestimado a Mercedes Arauz. Evidentemente, bueno, la misma Mercedes Arauz hoy ha confirmado que no le avisaron de la propuesta del Ejecutivo. Creo que por un tema de cortesía al vicepresidente, le deberías por lo menos informar, no digo que preguntar su opinión, que también,
pero le deberías informar, y por si acaso voy a plantear un proyecto según el cual nos vamos todos, incluyéndonos a nosotros dos, un año antes. Y creo que no midió bien el presidente cuál podría ser la respuesta de Mercedes Arauz ante una propuesta tan radical y el impacto político que podría tener su oposición al adelanto de elecciones, que es lo que hoy ha manifestado, tratando de mantenerse respetuosa y entendiendo la crisis, pero diciendo que se vayan, que duremos todos hasta el 2021 el presidente y el Congreso. Creo que eso va a fortalecer la posición de los que no quieren ir con el proyecto. Fuerza Popular, el APRA, APP, no solamente la gente que eligió el Echea, de las cuales solamente no se ha manifestado, me parece, la bancada de Cambio 21, que son 6 votos. Sí. Y ya entrando a un territorio de qué es lo que podría pasar si es que el Congreso va a tratar de pedir la vacancia de Martín Vizcarra, ¿cuál podría ser el rol de Mercedes Arauz en ese contexto? Ella no ha dicho si renunciaría si Vizcarra es vacado o si renuncia, ¿no? Le han preguntado 4 o 5 veces sobre el tema en esa entrevista y ha preferido quedarse callada como Vizcarra hizo cuando Kuczynski planteaba su salida. Pero es un poquito eso, ¿no? Que Mercedes Arauz también, digamos, toma la misma actitud que tomó Vizcarra respecto de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, y además creo que con cierta legitimidad como para decirle esto. En esa oportunidad, nosotros Pedro Pablo Kuczynski y Mercedes Arauz dijimos esto, que en caso de que se apruebe la media vacancia deberíamos renunciar como los dos vicepresidentes. Y Vizcarra dijo no. Entonces ahora ella tendría todo el derecho del mundo de decir que no. De ahí, o sea, tiene el derecho. De ahí a que eso sea viable, que ella pueda gobernar en las mismas circunstancias que Kuczynski y Vizcarra, esa es otra historia. Que sea sostenible un eventual gobierno de Mercedes Arauz, esa es otra historia ya. Esa es otra historia. Doctor García Toma, lo que usted había planteado, porque claro, digamos, decía que el Congreso es bien difícil que se pueda ahora, digamos, darle la espalda a lo que es este clamor ciudadano, que yo siempre pongo ahí entre comillas con mucho cuidado, pero esta posibilidad ahora, con lo que dice Mercedes Arauz y con esta posibilidad de una vacancia del Congreso hacia Martín Vizcarra, ¿eso sería factible o sería ahí sí encender la calle en una reacción que, como usted bien dice, por más que gente siempre quiera utilizar a la calle para beneficio, uno nunca sabe lo que puede venir de una protesta social? Desde un punto de vista jurídico y político, es viable que se rechace el proyecto. Incluso llegar al extremo de una vacancia. Están los votos. ¿Pero cuál sería la causal ahí? Bueno, volvemos al hecho de que habría habido una infracción a la Constitución al hacerse un anuncio sin el consentimiento del... Bueno, pero entonces si el Congreso insiste con ese pedido, más allá de que sea un tema de transparencia, es también para tener ahí un arma guardada. Aunque suene cínico, la vacancia, la causal, en verdad, son los 87 votos. Llegas a 87 votos y, bueno, estás declarado incapaz para gobernar, entonces eres incapaz moralmente, estás abdicando a tus funciones, no podemos tener un presidente así. En realidad, podría decirse que el presidente se está yendo de la cancha antes de que termine el partido, porque ya no lo quiere jugar. Puede hacer responsable al Congreso de una supuesta interferencia de actuación, pero el Congreso no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana, no tiene nada que ver con el enfriamiento de la economía, no tiene nada que ver con la solución a los conflictos sociales, cosas que corresponden al Ejecutivo y que no se están haciendo. ¿Tú coincides en eso? Algunos han utilizado el término una huida hacia adelante, ha demostrado su incapacidad. Claro, hay gente también que aprovecha para el insulto, para el adjetivo, pero más allá de eso, ¿sí crees que el presidente de alguna manera claudica de su deber de cara al 2021 o en verdad cree que es una manera para salir de la crisis y que puede venir algo mejor? A ver, mi primera reacción, eso lo comentábamos hace unos minutos, fue que, mira, la situación es tan insostenible que entre 2 años de esta situación o uno, mejor que sea uno. Pero esa fue, como te digo, mi primera reacción, pero con un poco más de calma, con un poco más de tiempo, a pesar de que han pasado 3 días, creo, sobre esta situación. Así creo que Vizcarra sabía que la relación con el Congreso iba a ser así de complicada. Y a pesar que el Congreso ha sido impresentable en muchísimas ocasiones, los últimos meses quien ha exacerbado la polarización ha sido el presidente, no el Congreso de la República. Estamos cerrando el Congreso porque no se aprobó el proyecto de inmunidad parlamentaria como el Ejecutivo quería, porque ese es básicamente el argumento central
de Vizcarra en su discurso del 28 de julio. O sea, ¿no es un poco exagerado? ¿No es un poco exagerado? Ok, coincide. Entonces, no hay esa grave crisis que algunos están queriendo plantear, digamos, están haciendo un paralelo con la situación del año 2000. Creo que en las últimas 6 meses el Ejecutivo ha tenido más incidencia en la polarización que el Congreso. Con este tema de aprobar los proyectos tal y conforme son las esencias, Sí. en realidad ha empujado al Congreso a una actitud humillante, cosa que el Congreso ha tenido que hacer, que es aprobar proyectos con los que no estaba básicamente de acuerdo. ¿Podemos concluir entonces que tú crees, Eri, que no es en verdad el interés mayor del presidente salir de esta crisis, sino más bien, si me dices que él ha sido el que ha estado finalmente confrontando, poniendo los puntos sobre las IES, ¿en verdad él quiere salir de esta crisis para el bien del país o es una manera de tensar una cuerda para mantenerse de cara al 2021? Lo que pasa es que yo veo muy difícil que después de plantear un adelanto de elecciones... Se vaya a tirar para atrás. Se vaya a tirar para atrás y al mismo tiempo que se vaya a mantener al 2021. Puede pasar, porque si el Congreso no aprueba su proyecto, él no tiene por qué irse tampoco si es que no piden la vacancia. Pero, ¿con qué piso, no? O sea, después de haber pedido algo tan radical como vayámonos todos, creo que pierde legitimidad. Ahora, tiene el clamor de la calle a su favor, ¿no? Sí. Eso sí. Doctor, usted no tiene que pedir la palabra, usted es el profesor. No. doctor. Dos hechos adicionales. El primero, y es que al clamor de que se vayan todos, hay un sector de la ciudadanía que está pidiendo Congreso Constituyente, ¿no es cierto? Entonces, el debate se va a enriquecer porque hay un sector de la población que se quiere tumbar una buena parte de la Constitución, la parte del modelo económico. Uno puede estar a favor o en contra, pero ciertamente ese va a ser un elemento más de juicio. Y lo segundo es, si estamos de cara a elecciones en un año, es decir, a todos los partidos y todas las organizaciones los toma con total sorpresa, no están preparados para afrontar con seriedad el compromiso de presentar listas, digamos, representativas, máxime cuando ya no existe reelección. Es decir, el próximo Congreso puede ser eventualmente peor que este. Ese es otro tema, entonces, Eric. A ver, ¿hay posibilidades en verdad de tener algo mejor con este tema de adelanto de elecciones? O sea, ¿está el sustento, los fundamentos para en verdad creer que, más allá de salir con esta crisis, que Vizcarra no se pone de acuerdo con esta mayoría fujimorista en el Congreso, en verdad en el 2020 o hasta en el 2021 podamos tener algo mejor? Máxime cuando no tenemos ni siquiera estas pequeñas reformas que podían ayudar en algo, tampoco tenemos la certeza de que se van a aplicar. Yo no creo que haya ninguna garantía que el Congreso que venga vaya a ser mejor que este. Lo que es probable es que el resultado electoral no va a dar esta división de poderes con esta mayoría parlamentaria en una fuerza y con un ejecutivo en otra, ¿no? Que creo que es lo que ha causado Entonces la calidad no va a mejorar, pero por lo menos no va a haber esa mayoría absoluta que se pueda oponer de una manera tan radical a eso. Sí, probablemente quien gane la presidencia pues tenga una mayoría o una primera minoría en el Congreso o no tenga a una fuerza tan abundante en los votos como lo que ocurrió con Kuczynski y Fuerza Popular. Correcto. No va a pasar entonces, doctor, esta posibilidad de que vayan a renunciar los dos para apurar ese tema. Claro, eso sería lo ideal si es que en verdad queremos llegar a un adelanto más rápido, pero eso no va a pasar. El presidente no lo quiere y parece que Mercedes Arauz tampoco va a ceder eso. En el caso de Mercedes, no estaría tan seguro de finalmente, entendiéndose de qué forma parte de una responsabilidad patriótica, pues llegar a ello, ¿no? Y Márquez además ya por las malas lo intentó y no pudo. Podría pasar aquí también. Sí. El otro tema, y siguiendo tu línea de razonamiento, es el caso de la presidencia. En otros procesos electorales uno podía más o menos avisorar quién podría ser el futuro conductor del país, porque habían liderazgos marcados e históricos en las organizaciones políticas. Hoy no tenemos esa sensación de alguien que pudiera eventualmente tener las actitudes, las competencias, las habilidades, las experiencias para ello, ¿no? Todos los que vienen son aparentemente pulpines. O sea, van a aprender a hacer política o van a completar sus estudios en materia de acción política en el gobierno, y eso es peligroso. Un poco en la línea, porque claro, lo están diciendo algunos también que, claro, Juan de la Puente en su columna, optimista, bastante optimista,
planteaba que va a ser mejor el adelanto de elecciones para evitar la llegada de un radical, ya sea de derecha o de izquierda, que es el 2021. Pero lo que plantea usted, doctor, es que más bien sería lo contrario, que este adelanto de elecciones y agarrar un poco en frío a todas las organizaciones de alguna manera organizadas permite justamente que se pueda colar, y ese me parece que es un temor que queda claro en empresarios, en la COFIEP, ¿no? El cuco de la izquierda radical metiéndose entre los palos ante esta falta de claridad en la política. Yo creo que hay dos cucos. El cuco de la izquierda, bueno, la izquierda siempre va dividida, así que eso puede jugar en sus contras, pero que efectivamente están ahí, están organizados, es verdad. Y el cuco de la derecha populista más conservadora, a lo con mis hijos no te metas. Correcto. Y en el centro, no sé quién va a entrar, pero no se ven candidatos claros, ¿no? Pero en estos momentos, el cuco de la izquierda es el que va a poner la agenda a tratar en los próximos meses. Los que más allá de los ministros aplaudieron rabiosamente la ellos están propuesta pidiendo cambio hace de adelanto rato. de elecciones, de que perdieron elecciones, están pidiendo adelanto de Déjenme ir a elecciones. la pausa, pero entonces esa es justamente la pregunta que yo me hago. ¿Por qué cuando lo ha planteado Vizcarra estamos todos analizando fríamente si es que esto es una buena posibilidad, puede ser? ¿Y por qué cuando lo planteó la izquierda, era el cuco, se nos viene el chavismo? Cuando lo planteó Acción Popular también quiere pescar a río revuelto, Acción Popular. Y ahora que lo plantea Vizcarra, efectivamente es una medida, es la mejor salida para el país según muchos. Venimos tras la pausa, por favor. Ya regresamos con Informamos y Opinamos con Chris Hutbalker. Minutos seguimos con Víctor García Toma, Eric Sablich, comentando un poquito, ¿no? Lo que ha sido haber llegado justamente a esta situación y bueno, el proyecto de ley que se presenta el día de hoy al Congreso de la República. La reforma política y la reforma de justicia, doctor García Toma. ¿Cómo quedan estas dos reformas que se supone eran el caballito de batalla del presidente Vizcarra de su gobierno ante esta propuesta de adelanto de elecciones? En el tema de la reforma judicial, esta ha fracasado fundamentalmente por el mal diseño del Poder Ejecutivo y la exigencia del Poder Ejecutivo de que se la apruebe prácticamente sin debate. Una pregunta ahí. Alberto Belaunde, que es abogado, también constitucional, sostiene que no es tanto así, que fueron los cambios aplicados en el Congreso de la República los que llevaron al fracaso. ¿Es cierto? En el caso de la Junta Nacional de Justicia, en ningún momento el Poder Ejecutivo planteó un modelo alternativo al del Consejo Nacional de Magistratura, salvo para el mecanismo de elección, que es justamente lo que ha fracasado. Ok. En el tema de esta comisión de reforma, colocar como cabeza de la reforma al presidente de la República, obviamente no tenía sentido. Primero porque no tiene el tiempo suficiente para ello. Y en segundo lugar porque deja, en un papel desdoroso a quienes, siendo también poderes del Estado o órganos autónomos, aparecen, en condición y calidad de monaguillos. Y es por esa razón que se ha pedido su retiro el Tribunal Constitucional, se ha quejado el Defensor del Pueblo. El presidente Lecaros también del Poder Judicial ha pedido que se retire. Así es. Pero entonces, ¿qué nos dice? Y en lo de la reforma política entró, me parece, con desdén. Finalmente lo planteó como una exigencia y él mismo lo está abortando. Ninguno de estos proyectos, o buena parte de ellos, no se van a aplicar sino hasta 2026. Pero si es que se aplica, porque en la mitad del camino pueden pasar dos cosas. Que no se llegue a la segunda votación, en el caso de las reformas constitucionales, porque ya no le interesa al Congreso, o que el próximo Congreso las cambie. Para las primarias no hay tiempo, además, de ninguna manera. Ok. O sea, yo siento que el legado de la reforma de justicia es la no reelección de congresistas. Absolutamente nocivo. El tema de la reforma del Consejo Nacional de Magistratura era algo necesario, pero como mi sensación es que se hizo tan apuradamente, terminó saliendo muy mal. No sé si cambia algo o no, pero todavía no se puede instalar la Junta, la nueva Junta. Y en cuanto a la reforma política, yo también siento que Vizcarra no estaba realmente tan interesado. La comisión Tuesta ya había entregado su informe, pasó mucho tiempo. Desde Presidencia no se escuchaban reacciones. Creo que PCM sí está interesado en impulsar la reforma política, pero que terminaron eligiendo los proyectos con mayor contenido político justamente como parte de esa estrategia de vamos a confrontar al Congreso. Tal cual. Porque además también es cierto que antes de irnos a ese primer referéndum del año pasado, el presidente Vizcarra, con la popularidad que tenía, pudo haber luchado para que finalmente se sostenga el tema de la bicameralidad. La verdad es que la bicameralidad era muy poco popular, era recontra impopular y él no quería nada que vaya a chocar con la popularidad con la gente. Impopular pero necesaria. Exactamente, pero él no se ha comido ni un pleito
que de estadista respecto de algo impopular en su Pero momento. ahí, para ser justos, sí creo que... Porque inicialmente la bicameralidad en las encuestas aparecía como siendo aprobada por el 55 o 58%. Era un petardea del montón. Congreso. La El petardea del Congreso. Congreso haciendo cambios en los Eso es temas de verdad. cuestión de confianza. Ok, pero todavía se podía salvar ese tema de la bicameralidad Con antes de ir estas- al referéndum. Sí, Con este paquete nuevo. con este paquete. 2 papitas para... Claro, pero ya para- era difícil ir contra la voluntad del referéndum como se había planteado. A mí me sigue pareciendo que en ese momento él pudo también hablar con el Congreso para que no desnaturalicen eso que él había mandado como propuesta. Pero bueno, Unas papitas al sancochado. a ver. ¿Quiénes van a llevar a cabo este proceso electoral? El presidente del jurado de elecciones, esto en estos momentos está siendo objeto de una investigación ante el Ministerio Público. Y el jefe de la OMPE y el jefe de la RENIC están en condición de encargados porque no existe el órgano que los pueda ratificar o pueda... Creo que Fernando todo está sido clarísimo respecto de todas las trabas que tendríamos ahí, pero claro, siempre finalmente, ¿no? De que se puede, se podría hacer. Podríamos llegar. Sí, podríamos llegar, hay que revisar el proyecto que está presentando hoy. Me imagino que en las próximas horas el Ejecutivo al Congreso, que tendría que alterar todo el calendario electoral, inaplicar algunas disposiciones para estas elecciones. Y ojalá que ese diseño lo hayan hecho mejor de lo que hicieron en su último planteamiento de la cuestión de ¿Crees confianza. eso? ¿Crees que hay una posibilidad de que así sea? Teniendo en cuenta lo que conversamos justamente un poquito, ¿no? Este ministro de Justicia, Ceballos, quien queda claro que siempre llega tarde a explicar las decisiones que no han sido tomadas con su presencia y que luego tiene que ir un poco de traductor ahí tratando de sortear las olas. Pero traductor sin conocer el otro idioma. Ciencia, Sin sin ciencia. Porque Felizmente. no es un hombre muy versado en este tema. Felizmente entre el discurso y hoy que van a presentar el mensaje, han habido tantos cuestionamientos, tantas objeciones, que ya sería más fácil desde el gobierno anticipar cuáles son las cosas que tienen que modificar. ¿No? Correcto. Que les han dicho, esta es la receta. Vamos a entrar un poquito, para ir terminando un poquito jugando a la bola de cristal. ¿Qué sería lo ideal, doctor García Toma, Eri, que pase en los próximos, ¿qué sería lo ideal que crees tú que sería la mejor salida para el país? Píntame el panorama. Se entrega hoy el proyecto al Congreso de la República. La comisión lo aprueba, en el pleno también se aprueba, nos vamos a adelanto de elecciones, llegamos, el tema del referéndum, o finalmente el Congreso no lo acepta. ¿Qué ves? ¿Qué crees que sería lo ideal? Lo ideal es una solución rápida a esta situación. Me parece que sea el adelanto de elecciones, o sea la vacancia en un caso más extremo, o sea Vizcarra retrocede en su intención de acortar los periodos. No podemos pasar unos 3 meses en estas discusiones. Ese es mi punto. Ya nadie habla, estamos en el acuerdo, tenemos pendiente la cláusula anticorrupción del gasoducto, 2.000 millones, que todos los temas son estos. Pero hay que meterle la idea a la gente de que se está sobredimensionando los efectos de una confrontación entre ejecutivo y legislativo, que existe, pero que me parece que está siendo sobredimensionada. Ok, pero ¿cuál y nos sería está la opción llevando a de- un extremo innecesario. ¿Cuál sería una opción entonces, doctor? Por ejemplo, que el Ejecutivo se dedique a hacer sus labores, ya el Congreso son unos parias que hagan ahí lo que quieran finalmente. O sea, No, pero algo- lo que pasa es que se está incorporando un nuevo actor, pues la ciudadanía quiere que se vayan todos. Eso es algo que ya está. Sí, pero eso es a nivel mundial. O sea, esa por eso. frase que se vayan todos en la Argentina con... Bueno, ¿no? Esté todo, Bueno, en pero todas aquí, partes, aquí- es responsable... aquí con cierto grado de razón, ¿no? Con cierto grado de razón por parte de la ciudadanía. Yo sí creo que la ciudadanía va a jugar un papel protagónico porque... No, quizá en todo el mundo con cierto grado de razón, doctor. El tema es si es que eso es una solución o es solamente un acto, digamos, de molestia, que se vayan todos. Pero queda claro que cuando se vayan todos, alguien más tiene que venir. Bueno, Sí. esto es para, digamos, en ese clima de probable crispación política en las próximas semanas, lo más lógico es las 2 renuncias en el Ejecutivo, la asunción al cargo del presidente del Congreso al mando de la Nación y convocatoria inmediata. Pero creo que Interesante, porque claro, ahí habría que cambiarle la frase a Martín Vizcarra y decirle que no solamente es decir, bueno, que se vayan todos un acto de, como muchos, digamos, digamos, gente que está en la línea con el presidente Vizcarra dice, no, es un acto de desprendimiento del poder y qué sé yo. El verdadero acto de desprendimiento sería si es que pone los actos detrás de sus palabras y finalmente en una salida negociada con el Congreso, renuncia a él, renuncia a Arauz y Pedro Laché en 3 meses convoca Dale. y estamos en elecciones ya. La convoca inmediatamente, no tiene por qué esperar 3 meses. Eso dejaría
a Pedro Lechea como presidente, cosa que no creo que le haga gracia A nadie, eso es lo que ha nadie. dicho Vicente Ceballos. ¿Por qué le tenemos que dejar el poder? Ellos son los boicoteadores Y de la si institucional. algo le pasa a Pedro Lechea, la siguiente la niña es Karina Uy, no me Riquelme. digas, no, así se acabó todo. Se acabó. Ya no compro esa propuesta. Ya. Claro. Ya mucho, ya. Ojo con eso. Bueno, esperar entonces, un placer, señores, esperar finalmente al proyecto. Ya nos reencontraremos solamente próxima semana, ya con el proyecto en la mano y también para hablar de otros temas. Muchas gracias. Gracias. No, gracias. Eric, hacemos una pausa a 10 de la mañana, venimos. Ya regresamos con Informamos y Opinamos con Chris. Continuamos con Informamos y Opinamos con Christian Hutbalker. Palacio de Gobierno, justamente el Consejo de Ministros, de donde me imagino va a salir el proyecto. Ah, no, ahí están justamente las imágenes. Ah, no. Tranquilo, Cristiano, tranquilo. Por esto es radio. César Zúñiga nos informa desde Palacio. César, adelante. Gracias, César. Muy buenos días. Así en efecto, nos encontramos en los exteriores de Palacio de Gobierno, exactamente en la presidencia del Consejo de Ministros, por donde se prevé que el día de hoy salga una cartera presidida por el Premier Salvador de Solar en dirección al Congreso de la República para presentarlo ya anunciado en el mensaje a la Nación el último 28 de julio, que es esta reforma que solicitaría el adelanto de elecciones generales. Hasta el momento no está estipulado si Salvador Solá va a salir, en todo caso con el gabinete y con presencia también del presidente de la República, Martín Vizcarra. Hay que recordar que en el último tipo parecido que se realizó fue en la presentación de la cuestión de confianza, donde se estipuló primero que iba a salir Salvador Solá, pero al final se dio con mucha sorpresa que el presidente también lo acompañó y llegaron hasta el Congreso para presentar esta propuesta. Ahora, por lo que sí se va a recorrer es el Jirón Ancash, y hasta el momento, si va a ser a pie, va a ser por ese jirón en dirección completa hasta el Congreso de la República, o en todo caso también en unidades vehiculares. Esto no está confirmado. Lo que sí es que hay bastante presencia policial en Guerrero, tanto en el Jirón Ancash como en el Jirón Carabaya, y también se ha acercado por completo la Plaza de Armas y no se está permitiendo el acceso a ninguna persona, y hay fuerte movimiento policial. Así que vamos a estar a la espera. Está estipulado en un principio que era a las 11 de la mañana. También un fuerte rumor de que dentro ahorita estaría teniendo una reunión desde tempranas horas de la mañana todo el Consejo de Ministros antes de hacer este recorrido y la presentación ante el Congreso. Vamos a permanecer en el lugar y cualquier novedad volvemos contigo. Excelente, César. Vamos hasta el Congreso de la República, que imagino están esperando también la llegada de este proyecto. Stephanie, ¿cómo estás? Adelante. ¿Cómo estás, Cristian? Efectivamente, aquí ya se apuestan todas las cámaras de los diferentes medios de comunicación en la puerta principal, que da justo el ingreso desde la Plaza Bolívar por la expectativa. La llegada del jefe de Estado es posible que pueda traer justamente la reforma constitucional para poder adelantar las elecciones generales 2020, tal y como lo había anunciado en su último mensaje a la Nación. Desde muy temprano ya también se encuentran diferentes medios de comunicación esperando la llegada. Como bien decía nuestro compañero César Zúñiga, podría ser el mismo presidente quien venga. Sin embargo, aquí también los rumores caben en que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solá, junto al ministro de Justicia, sean los encargados de encabezar esta entrega del documento a mesa de partes de el Palacio Legislativo, o también puede ser directamente a la oficina del presidente del Congreso, Pedro Olaizola. Luego, el presidente del Parlamento tendrá que convocar una junta de portavoces para poder indicar si se admite o no el documento para la reforma constitucional. Luego de que puedan convocar a una junta de portavoces, se tendrá que anunciar a través también de un documento la fecha indicada para iniciar el debate dentro de los voceros aquí en el Palacio Legislativo. Posiblemente la llegada sea a las 11 de la mañana, pero también se está rumoreando de que, debido a que la sesión del Consejo de Ministros se pueda extender recién mañana, pueda llegar la propuesta de reforma para adelantar las elecciones generales. Este es el panorama que tenemos desde el Congreso de la República. Listo, Stephanie, gracias por esa información. Atentos entonces a lo que ocurre en Palacio de Gobierno con César Zúñiga y con Stephanie en el Congreso de la República. 10 de la mañana con 6 minutos. Elecciones generales adelantadas van a ser una lotería. Alonso Segura, justamente este fue el titular con el cual arrancó una nota en el diario Gestión el día de ayer y hoy está con nosotros. Alonso, un placer, muy buenos días. Buenos días, Cristian, gracias por la invitación. A ver, elecciones generales adelantadas van a ser una lotería. ¿Eso es negativo o positivo? Mira,
El problema de elecciones adelantadas es que no vas a tener tiempo para poder formar cuadros, planes de gobierno, financiamientos de los que quieran participar, salvo los que ya están ahí. Entonces generas una situación de desequilibrio en el cual los partidos que ya están son los que tienen las de ganar. Entonces, ¿cuál es la sangre nueva que puede entrar? Al final, como va a ser una elección muy rápida también, no hay tiempo de debatir ideas, de presentar planes. Entonces, se vuelve una situación muy incierta, ¿no? En cierta manera, como dices, una lotería. Correcto. Y favoreciendo a los que están ahí, que son justamente es los una que incertidumbre porque, claro, uno pensaba, bueno, lotería, ¿no? Finalmente, ¿no? Tiras un dado a ver qué sale, pero aquí digamos que dentro de la lotería las posibilidades de algo peor son mayores por los fundamentos que no han cambiado. Sí, pues, vas a tener una elección rápida, flash, si es que se da ese escenario, porque el entorno político está muy convulsionado. Seamos no positivos, no digamos, sino suponemos que eso va. Que finalmente todo eso va y llegamos a la elecciones. Llegamos ahí, ok. Va a ser muy rápida la carrera, con lo cual supongamos que hay grupos nuevos que quieren entrar a la política. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo forman cuadros? ¿Cómo consiguen financiamiento? ¿Cómo consiguen inscripción? No tienen inscripción, tendrán que ir con vientres de alquiler. Y las reglas con las cuales vas a competir largamente van a ser las que habían, porque toda esta reforma política difícilmente algunas de esas van a estar en vigencia. Entonces vas a tener una competencia con las reglas antiguas que son perversas, donde tienen ventaja los que ya están, sí, que son los que tú querías, digamos, renovar, digamos. Sí. Lo cual hace muy difícil. Entonces, yo creo que el Ejecutivo buscó una tercera solución a un cierre constitucional del Congreso según su posición. Yo lo hubiera buscado de otra manera, ¿no? Yo lo hubiera buscado de otra manera, tratando de justamente luchar por tu reforma política y generar condiciones para que haya una elección en los tiempos que debían darse más transparente, más abierta, ¿no? Pero definitivamente el Congreso sigue demostrando que a todo se opone, ¿no? Tú has dicho también que, claro, por ejemplo, en línea contraria a lo que planteaba Juan de la Puente, que dice, más bien, adelanto de elecciones nos va a permitir alejarnos de la posibilidad de extremistas tanto de derecha como de izquierda. Sin embargo, otro fundamento ha sido, bueno, ¿para qué mantenernos 2 años en esta incertidumbre que no vamos ni para un lado ni para el otro para luego tener 5 años ya de madurez política? ¿A ti te parece que es un mito? O sea, este adelanto de elecciones, esto de decir, bueno, sacrifiquemos 1 año para tener 5 de estabilidad, más bien podría ser sacrifiquemos 2 años para tener 7 de inestabilidad. Exacto. Todo está en el terreno de la opinión, evidentemente, porque... No, pero la opinión siempre cuando viene con fundamentos, de acuerdo a la realidad, son las mejores, las opiniones más fundamentadas. Tú apuras una elección con reglas que hemos visto que son perversas, donde vas a reducir la posibilidad de que entre sangre nueva a la política. Entonces vas a tener una elección con ventaja para los que están, que son a los que la población quisiera penalizar, digamos, sí, con esas reglas perversas. Pero ese es un punto... Y en un contexto muy convulsionado, ¿no? Entonces, ojalá me equivoque, pero yo creo que esto no te genera condiciones para que tengas un muy buen Congreso para los siguientes 5 años y un muy buen gobierno con equipos cuajados, ideas que con salieron ideas de debate y planes, ¿no? planes. Porque queda claro en el libro de Rafaela León, cuando le preguntaba a Martín Vizcarra, también lo reseñaba ayer Ricardo Uceda en la República, cuando le preguntas cuáles eran los planes, pues no los tiene. O sea, ¿tú encuentras un plan, un norte de país respecto del presidente Vizcarra actualmente? Yo creo que en la parte política ha tratado de hacer reformas, en la parte económica han hecho algunos avances, pero digamos, se encontró con una presidencia, sí. Me parece que el gobierno, y lo he dicho, Pepe Causa fue terrible, entonces no han logrado formar una idea conjunta, digamos, o integral de políticas de gobierno, ¿no? Pese a que no han cometido errores tan gruesos como los del previo. Pero digamos, estás en un entorno complicado. Por otras razones también, el mundo está complicado, todo el mismo entorno político, etcétera. Pero, digamos, comparto tu idea, te estás corriendo el riesgo no de cambiar 2 años de convulsión por 1, sino de cambiar 2 por 6. Porque en estas condiciones apresuradas, con reglas perversas, con limitados participantes a los que básicamente los que están van a tener mucho más chance, corres el riesgo del... Este año se supone que... Lo adelantas 1 más 5, ¿no? Okay. Entonces, corres el riesgo de canjear 2 por 6 y tener
un Congreso y un Ejecutivo que después digas no es lo que hubiéramos esperado. Y ojo que tu punto de partida ya no es un punto de partida en que el mundo vuela, la economía peruana vuela, sino estás partiendo de que el Perú en el mejor de los casos te crece 3 y pico. Los errores de política pública y Va a los tener un errores... impacto mucho mayor. Mucho mayor. Entonces puede ser también una senda en la cual ya es deterioros más allá de los 6 años porque ya vas de deterioro en deterioro. Entonces yo creo que esta era la oportunidad, llegando al Bicentenario, de que el Ejecutivo realmente luche, porque yo sí creo que tenía un interés legítimo en lograr una reforma y una limpieza de la política. Pero ha debido ir por esa línea. Pero entonces, ¿cómo entender que ante esa intención legítima haya un poquito priorizado el que se vayan todos de la gente? Que yo coincido con tú, o sea, es una manera de penalizar, pero cuando tú penalizas a alguien no es una solución. O sea, es solamente una parte. Cuando tú metes preso a alguien hay una parte punitiva. O sea, es el castigo que le quieres dar. No es la solución a los problemas políticos del país, ¿o sí? Sí, es como dije, es al final cálculo político, no decisión política. Y yo creo que no han explicado bien por qué si la tesis del gobierno, la estrategia fue hago cuestión de confianza, y si la desnaturalizan los proyectos de ley que hemos enviado, ¿qué es lo que ocurrió? Eso corresponde o equivale a una confianza no dada y por tanto procede un cierre constitucional, constitucional del Congreso. ¿Por qué no siguieron por esa vía? Mi lectura es que no estaban tan seguros de esa constitucionalidad o tenían miedo de las consecuencias y por eso buscaron un tercer camino, ¿no? Yo creo que ese tercer camino lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Claro, pudo haber un tercer camino, era lo que decíamos, ¿no? Que es pelea reforma por reforma. Yo pensaba fríamente y decía, oye, la verdad es que este Congreso, las únicas veces que se ha echado a chambear es con la presión de este Ejecutivo. Hay que decirlo también, este Congreso no había hecho absolutamente nada sin esa presión. Es cierto que no es lo ideal que el Ejecutivo, digamos, no presione siempre con una espada de Damocles sobre el Congreso, pero era la única manera que habían hecho. Yo hubiese continuado este año 2019 haciendo eso. Y como las reformas que mandaste, o te las cambiaron 180 grados como inmunidad, que han fortalecido la inmunidad. Ya con ese aprendizaje lo planteabas de otra manera. De otra manera. Es, presenta un proyecto de ley, cuestión de confianza, una línea. La inmunidad parlamentaria que tiene que quedar en manos de la Corte Suprema. Pum, política de gobierno. ¿Apoyas o no apoyas? Entonces ya los vas encajonando, ¿no? Dentro del juego político. Dentro del juego político legítimo. Y del juego constitucional. Correcto. Claramente constitucional. Entonces, yo sí creo que era constitucional si tú decías, desvirtuaste las políticas de Estado que te presentamos, en la práctica me has negado la confianza y por eso un cierre constitucional. Yo no soy abogado, pero he escuchado opiniones de abogados. Me parece que la que tiene más asidero. Pero digamos, si sentían que estaban en terreno pantanoso, ¿cómo podía impactar eso sobre la imagen del Perú? Entra por otras. Porque al final... De alguna manera, Alonso, ¿te parece que esta no es la mejor decisión? Yo creo que no era la mejor decisión. Ahora... En la situación en la que estamos, también la actuación del Congreso sigue siendo lamentable y peligrosa. Sí. Ahora comienza a pedir la renuncia del presidente, algunos que quieren por ahí vacancias. Sí. O sea, tengamos claros que acá el principal culpable, en mi opinión, y es una opinión, es el Congreso de la República. Este Congreso, con esa mayoría, le ha hecho mucho daño al país. Muchísimo daño. Y la única manera, creo yo, de enfrentar a un Congreso de ese tipo es realmente poniéndote fuerte. Creo que había otras maneras, pero digamos, dentro de escenarios muy complicados que salieron al Ejecutivo, tomaron uno que no comparte, pero tomaron uno, digamos, ¿no? Pero ahí abren una caja de Pandora que sí es complicada. Ahora, dicho esto, no significa eso para la gente que hay una crisis económica. No, la economía no venía bien y esto creo que no va a ayudar. Eso quiere decir, a la economía. Un poquito el tema de empresarios, de la Confiepes, no, ya la incertidumbre económica, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Tú dices finalmente que no tanto, que son otros temas más estructurales y contextos internacionales. Esto empeora, pero lo que explica por qué estamos así son varios factores. Situación internacional muy complicada. Todo este ruido político ha venido complicando y sí ha habido ciertas deficiencias de gestión de parte del gobierno, ¿de acuerdo? Esto no va a ayudar, esto te va a complicar más los siguientes meses, pero no significa que sea una crisis económica. Ahora, obviamente, cuánto afecte depende de los decibeles del ruido al que lleguemos o el nivel de pleito. Si finalmente acá hay una discusión unas cuantas semanas y el Congreso se allana y va a un adelanto de elecciones, yo creo que finalmente la incertidumbre, para bien o para mal, se va a resolver en unos meses, unos 9 meses. Ok. Sin embargo,
¿qué pasa si al final el gobierno, el Ejecutivo, el Congreso se plantea y dice no me da la gana de hacer nada y comienzan a tratar de vacar al presidente? Si la gente sale a la calle. O sea, por eso dije, se abre una caja de Pandora, que es muy difícil decir lo que pueda ocurrir. Ok, buen punto. Entonces, digamos, la situación per se no nos lleva a una crisis económica, pero obviamente nos deja en un tema de incertidumbre. No incertidumbre económica, ¿no? Como dicen, no, ya no se va a invertir porque la gente necesita certezas o qué sé yo, sino de todo lo que pueda venir. Se invierte menos, se postergan algunas decisiones. Es una falta de claridad absoluta lo que está por venir. Sí, hay falta de claridad. Ok, vamos a hacer una pausa porque te quiero preguntar también un poquito cómo queda lo de Tía María, proyectos económicos y qué sé yo. Una pausa y venimos. Ya regresamos con Informamos y Opinamos. Con Christian Hudbalker. Y eso es culpa del presidente. Bien, 10 de la mañana con 20. Seguimos con Alonso Segura, exministro de Economía. A ver, un poquito el tema económico. Quiero dejar un poquito, claro, porque coincido contigo en que este Congreso, la verdad, es lamentable. Yo digo que es una crisis estructural de la clase política. Hemos tenido congresos pésimos, pero claro, con esta figura cada vez peores, caótica de la cifra repartidora, hemos llegado a una mayoría de Fuerza Popular que ni siquiera ellos supieron qué hacer con tanto poder. Siendo inútiles e inexpertos, no supieron qué hacer con el poder, hicieron lo peor que podían hacer. Ahora, enfoquémonos en el gobierno, porque a mí me queda claro que este Congreso es para llorar. ¿Está cumpliendo con su labor el Ejecutivo en lo que tiene que hacer, como su nombre lo indica, ejecutar? Y yo creo que no ha sido lo que hubiéramos podido esperar, lo que hubiéramos deseado. Pongamos las cosas en contexto para que la gente entienda. Es distinto que la economía peruana pueda crecer al 5% cuando el mundo está volando a que pretendas que crezca 5% cuando el mundo está complicado. Correcto. Ejemplo, América Latina. Las proyecciones de crecimiento de América Latina para este año son la cuarta parte o la quinta parte de lo que eran hace un año. ¿De acuerdo? Es decir, la situación está complicada. Eso te condiciona. Y también toda esta situación de crisis política, etcétera, que ya viene de tiempo, también te condiciona. Ejecutar, gobernar, y yo soy funcionario público, en esas condiciones es complicado, ¿de acuerdo? Eso para que se entienda el contexto. Dicho esto, me parece que el gobierno ha sabido cuajar un equipo de gobierno con propuestas claras en materia de política económica. Creo que dentro de eso, el Ministerio de Economía ha venido empujando algunas iniciativas interesantes, pero lo ha hecho casi en solitario. Eso no se hace así. No quiero personalizar, pero cuando yo era ministro y volteaba, yo veía, no sé, a un Jaime Saavedra en el Ministerio de Educación, a un Piero Guesi en el Ministerio de la Producción, y con ideas, con políticas, con planes claros, con acciones claras. Entonces, la conducción de la política económica no era materia solo del Ministro de Economía, tienes dentro del gabinete un gabinete económico. Ni el gobierno de PPK es el que menos, ni el de Vizcarra han logrado plasmar un equipo de gobierno en términos de materia económica. No lo sé. Yo creo que en el caso del PPK, porque tenían simplemente ideas cerradas. ¿Ok? No entendían la realidad del Perú y las necesidades del Perú. En el caso del presidente Vizcarra, creo que porque se encuentra con un gobierno, que es el problema cuando tú no tienes tiempo para planificar un plan de gobierno, etcétera, se lo encuentra. O sea, cae en la silla y tiene que formar un equipo. Y con todo este ruido me imagino que hay limitaciones de incorporar cuadros a gobierno, ¿de acuerdo? Entonces no has logrado generar políticas que generen entusiasmo en la población, más allá de las políticas, hablo de las económicas, porque creo que la población respalda plenamente sus iniciativas políticas, porque quiero limpiar la clase política, quiero luchar contra la corrupción, ¿de acuerdo? Pero en materia económica no ha tenido esa claridad de mensajes. El Ministerio de Economía sí ha hecho varias cosas interesantes, retomar diversificación productiva, que los PPCausas abandonaron, tratar de solucionar, retomar temas de infraestructura, plan nacional de infraestructura, algo que no le gusta a mucha gente, que es tributario, implementó una reforma tributaria que está trabajando hace años, entonces ha hecho cosas. Y su plan de competitividad, que creo que lo está retomando porque se abandonó, que está a 10.000 pies de altura, han planteado 84 acciones ahora, vamos a ver cómo camina, ¿de acuerdo? Pero lo ha hecho casi en solitario. Dime, ¿qué iniciativa tú ves en que participen otros sectores? ¿Qué iniciativa interesante? Y básicamente no las hay. Entonces, ese es el gran problema. Y no le dieron la prioridad y el mismo nivel de decir
quiere una reforma política como de lugar, que ahora se está abandonando en la práctica, también me preocupa lo económico. En parte creo que porque vieron que de lo que dejaron los pepecausas era natural que la economía se acelerara. Entonces vieron 4% de crecimiento el año pasado y decían, ok, tenemos tiempo, tenemos grados de maniobra. Claro, cuando la tortilla se te voltea y la economía se te va, vamos en 1,5 en lo que va del año, hasta mayo, entonces obviamente comienza a aparecer la presión de, oye, ¿qué estás haciendo por la economía? Y no le has dado esa urgencia, ¿no? Donde de nuevo yo creo que has tenido un Ministerio de Economía tratando de lidiar en solitario. Ojo, el Banco Central también tiene algún rol. El Banco Central yo creo que ha podido ya ser más expansivo. ¿Qué significa más expansivo? Bajar encajes, bajar tasa de interés, hacer que el crédito sea más barato para las pequeñas empresas, porque eso se transmite al sistema financiero, ¿no? Para la gente, ¿no? Tenía un campo de acción ahí porque no tiene problemas de inflación, no tiene problemas cambiarios, entonces sí creo que podría ser un poquito más por apoyar la economía en el corto plazo, ¿no? Pero la gestión no camina bien, la inversión pública es casi que para llorar, ¿no? Cosa que era anticipable con primer año de gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, ahí has estado no donde hubieras querido, ¿no? Y en ese contexto, que el mundo te juega en contra y que la situación política te juega en contra, necesitabas pues una supergestión y no ha habido una quizá esa supergestión también hubiese ayudado en todo lo demás. Obviamente no en el contexto internacional, pero en el contexto político de cara al Congreso también te hubiese ayudado justamente ese tema. Yo creo que ser un poquito más, anticipar un poquito más las aristas de las decisiones que adoptan, ¿no? Yo no soy un experto político. Yo soy economista que ha tenido ocupado cargo político. Pero sí creo que hay algunas decisiones ante el obstruccionismo y la oposición y bueno, todo lo que hemos visto de un Congreso lamentable, creo que en algunos casos han apresurado a tomar decisiones o no han seguido las decisiones que han adoptado, las consecuencias de las decisiones y han echado para atrás, ¿no? Entonces eso te genera pues una sensación de, en cierta manera, improvisación, de que voy por acá, después ya no, voy por acá. Yo quiero que me especifiques el obstruccionismo. ¿Cuál es el obstruccionismo? Porque Fuerza Popular siempre dice, pero si le hemos aceptado todas las... No, lo que pasa es que... No todo el tema legislativo, cuando pedían facultades legislativas. En temas... ¿Y viene por dónde? ¿Por convocar todo el tema, a cada rato a los ministros, que le quita tiempo eso? Eso por un lado, pero por otro lado, en todo lo que se refiere a reforma de fortalecimiento institucional, reforma política, reforma judicial... Mira, todos estos... todos los blindajes que han habido ahí. Uno podría plantear que la Constitución le da facultades al Ejecutivo, pero ¿quién, de acuerdo a la Constitución, legisle ese tipo de reformas? ¿Quién es? No, de acuerdo. Es el Congreso. Tienes un Congreso de porquería que no lo va a hacer, pero es también la labor del Ejecutivo, no justamente hacer ese tema. Yo creo que sí. Pero ¿eso acaso es justificación para no haber cumplido con los otros papeles? O sea, quiero entender cuál es la obstrucción para que no pueda luchar contra la seguridad, sacar proyectos. Ha habido una cantidad muy grande, y me pasó a mí también, ojo, si quieres hablar del obstruccionismo. Cuando yo fui ministro, el último año y medio, digamos, el gobierno en el que estuve, perdió con sus alianzas, perdió la mayoría. Me metieron 2 docenas de leyes que el gobierno observó y que insistieron, ¿de acuerdo? Eso ha pasado un poquito debajo del radar porque lo que ve la gente es la oposición a rajatabla de ciertas fuerzas en el Congreso, la mayoría fue básicamente blindar a eso, evitar que haya una reforma de justicia, pechar y todo eso. Grititos, no, pero más allá, evitar que haya realmente una limpia en Poder Judicial, que haya investigaciones. Ahora con la reforma política, evitar que haya una reforma de las reglas de juego para la formación de partidos políticos y para las competencias electorales. Financiamiento de campaña, todo eso. Pero nuevamente, insisto, esos no son temas que te marquen la incapacidad de poderte mover en el Ejecutivo. De nuevo, varias leyes, ha habido muchas leyes que el Congreso ha aprobado, que el Ejecutivo ha observado y le han dicho que no. Otras que están empantanadas. No sé, por ejemplo, ley agraria, agroexportación, boom, todo un éxito en el Perú, pero necesitas renovarlo. Sigue meses atorada en el Congreso. Por citarte un ejemplo nada más, ¿de acuerdo? Entonces, no ha habido las condiciones. Yo creo que el Ejecutivo en esa materia no ha tenido la suficiente claridad, pero ha pasado debajo del radar porque lo que te va a hacer titular es cuando blindas a... Sí. Lo que no está es cuando te insiste en una ley, porque ya el nivel de impacto público, se queda en lo otro y el Ejecutivo observa ley, el Congreso insiste, observa ley, insiste, o le matan sus iniciativas. Y yo creo que ha habido algunas que no han sido suficientemente consistentes, muchas como para realmente transformarte la realidad económica en este momento. Pero sí es muy difícil trabajar con Congresos, y te lo digo por experiencia.
Y eso que yo tenía, voy a ponerlo sencillo, Bueno, yo tenía la mitad de fujimoristas de los que hay ahora. Lo siento, pero es así, ¿no? Entonces han sido perversos en su acción. Bueno, pero nuevamente ahí, pues Alonso, habiendo iniciado con la mayoría, es inconcebible también que el Partido Nacionalista no haya hecho las reformas que ahora se supone están claras para todo el mundo, para el buen andar del país. Yo creo, no planteó ni una. A ver, vamos por partes. Ahí, Es que ya no vamos a debatir respecto de... No, pero solo te digo una cosa. Claro. Y ten en cuenta una cosa. Yo no soy experto político y yo llego al tercer año, ¿ya? ¿Tú qué crees que hubiera ocurrido si es que el gobierno de Humala, porque muchas veces la oportunidad, cuando se visibilizan, ¿por qué se dio toda esa gran transformación, el gobierno de transición y cayó el gobierno Fujimori? Porque salieron los videos, ¿no es cierto? A veces necesitas que se visibilice lo que está por debajo, que puedes a veces intuirlo, para que ocurra. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno de Humala decía, yo quiero cerrar el Consejo Nacional de Magistratura? Claro, eso es respecto de países, o sea, por eso no bananeros, puede, por eso ¿no? Porque no, lo que no voy a podía. decir, tú tienes una mayoría en el Congreso, haces alianzas, socializas las reformas y finalmente las Tú apruebas. tuviste iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, toda la iniciativa OCTE es de fortalecimiento de políticas públicas, de gestión pública, de gobernanza pública en beneficio de los ciudadanos. Es justamente mejor gobernabilidad para el país, que después no la han seguido con la fuerza que hicimos nosotros. Entonces sí te pensaste cómo cambio esto, pero desde un punto de vista más de ir en línea con lo que son prácticas mundiales, etc. Correcto. Cuando después sale todo esto, tienes la oportunidad de decir, voy frontal, ¿no es cierto? Alonso, me tengo que ir, te agradezco mucho, pero finalmente entonces algunos están planteando que la mejor manera de acortar toda esta crisis es justamente que renuncie Vizcarra, que renuncie Mercedes Arauz y que se convoque elecciones. No. ¿Te parece factible? No, no ¿O me tú parece. Hay que continuar con esa línea de finalmente... No, mira, no me parece factible. O sea, tú quieres una elección conducida por un presidente manejado por los fujimoristas. Tenemos ahorita la primera mesa directiva en la historia que es presidida por tránsfugas. Es cierto, debe ser, no soy experto político. Con la no? pasada también. La mesa directiva, no, sale después, es elegido como fujimorista y después les da la espalda, pero ahora es elegido como tránsfuga. O sea, ¿tú crees que vas a tener un proceso confiable y un manejo de los que hoy día están en el Congreso, que por meses, pero para la transición en elección te la maneje ese grupo? Es inaceptable pedir renuncias y es inaceptable pedir vacancias. Yo creo que el Ejecutivo buscar otra solución, pero el Congreso sigue actuando de manera nefasta, obstruccionista, oscura. Idealmente, ojalá pudieran acceder y ganarse el Congreso y decir, ok, regresamos a tus reformas y comenzamos a conversar. En ausencia de eso, yo creo que lo único que queda, aunque no hubiera sido la solución que yo planteaba, es, bueno, preparémonos para una elección anticipada. Y es lo que se viene, ¿no? Al parecer. Alonso Seguro, un placer, muchas gracias. Nos queda pendiente la conversión de los PMOs, ¿no? Respecto de los panamericanos. Eso, los PMO son muy buenos y yo creo que hay que seguir trabajando en ellos. Hacemos una pausa y venimos. Ya regresamos con Informamos y Opinamos con Christian Hudtwalcker. Con Christian Hudtwalcker. Chao, Alonso. 251-9422-467-4499. 251-9422-467-4499. Se molesta mi cuñado. Me dice, no puede ser. El Congreso no nos representa. Es la cifra repartidora quien tiene la culpa. Y a todos los que me llamen, yo quiero decir, ¿quiénes fueron tus congresistas, viejo? Por eso también la necesidad justamente del tema de reformar. Pero decir eso, que se vayan todos. Yo solamente compro el que se vayan todos si al decir que se vayan todos, ese que dice que se vayan todos está dispuesto a estar en política. Si no, es puro bururú. Que se vayan todos para que yo entre, buen ciudadano, comprometido con mi país. Yo quiero entrar a la política para servir. Porque si no... 10:35. Aló, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, maestro? Le habla Ernesto de Callao. Ernesto, a ver, ¿cuál sería tu candidato, maestro, para el 2020 si es que se da este adelanto de elecciones? Nada, no va a cambiar nada, amigo. ¿Qué candidato va a haber? Lo mismo de siempre. Lo mismo, amigo. No, ya dijeron que la reforma va a ser para el 2021. Entonces, ¿cuál es el fururú, como dice tu amigo? Yo quisiera que usted le diga al señor Vizcarra que siguen asesinando, que siguen robando, que sigue la inseguridad.
que no hay empleo. Señor Vizcarra, no hay empleo. ¿Qué va a hacer con el cierre del Congreso? Yo hablé con José Rocha y la señorita que no haga el mensaje con el hígado, que haga con el mensaje con la cabeza. ¿Qué va a hacer peleándose otra vez? Y la economía, señor Cristian, la producción, la minería, toda esa cuestión, todo está estancado. Así la culpa la tiene el Congreso, pues. Está bien, pues, 50 y 50, como dice usted, 50 y 50. ¿Y quién es el responsable? Que se vaya el inecto del señor Vizcarra, inecto. Gracias. ¿Nadie más? En todos. Y se ven todos, pero ¿cuál? El primero es el señor Vizcarra. La señora Arauz no va a renunciar. La señora Arauz no va a renunciar. Ok, listo, maestro. Bueno, parece que no, Parece que no. El pueblo nos eligió para llegar a 2021 tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Parece que no. Aló, buenos días. Buenos días. Mira, Cristian, la lacra de este país que está putrefacto y que está desintegrando todos los estamentos y la sociedad, todo, es la corrupción. Sin corrupción no hacemos nada. Entonces Vizcarra quiere cerrar ese Congreso porque blinda a Chávarri, blinda a los corruptos, a los cuellos blancos. Todo es una chanfaina en este país. ¿Quién puede defender eso? Dime tú. Ahora, los opinólogos, ¿no? Todos tienen su corazoncito, pues, por favor. Todos tienen un átomo ahí de político, a quien defiende. Por decir, García Toma es aprista, pues, otro opinólogo defiende al sistema. Y hay uno ahí que dice, no, el Perú va a caer, el Perú va a eso. Oye, el Perú está en... Correcto. Maestro, pero yo te quiero hacer la pregunta. ¿Cómo luchas contra la corrupción y quién sería tu candidato en estas elecciones adelantadas, si es que se dan 2020, que te dé la tranquilidad y la seguridad de que se lucha contra la corrupción? Lamentablemente, Cristian, en este país no hay un líder que realmente nos represente. Es que lamentablemente todo esto es un sistema, y también está metido los medios de comunicación, donde nos van a poner a los candidatos que ustedes quieren, pues. Entonces, nosotros los que no tienen plata y quieren entrar en la política, no hay buen trato. ¿Por qué? Porque todo es dinero, pues. ¿Con qué dinero te vas a transportar? ¿Con qué dinero vas a darle comida a los que te acompañan? Pero si ahora el Estado le va a aportar justamente dinero, por eso la importancia de que por lo menos se apliquen esos pequeños cambios en el Congreso para que los partidos no puedan ser manejados pues como chacras, ¿no? Pero bueno, viejo, pero claro, no me da solución, pero ¿tú crees que finalmente el Congreso hay que cerrarlo? Mira, ese Congreso, todos sin excepción, de repente 3 o 4 se puedan salvar, pero todos defienden sus intereses, todos. Ellos no sirven para nada, tienen que, no sé, ver la manera de cerrarlo, no sé. Ahora, pregunta, maestro, ¿el Congreso anterior era igual? Mira, el Congreso anterior era igual, o sea, es que el problema, Cristian, es como estructural. Tú siempre lo dices, el sistema está putrefacto, el sistema está mal. Entonces, si el sistema está mal, todo está mal, pues no está mal la policía, está mal el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Salud, educación, todo está mal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eso, los opinólogos dicen, se va a caer el país. Está en piloto automático esto, todos los gobiernos es piloto automático, entonces no va a pasar nada. Listo, viejo. Maestro, claro. Ya no te puedo escuchar más porque me voy acá al 7º piso y me tiro, compadre. Ya basta, por favor, basta, por favor, basta. Aló, buenos días. Sí, buenos días, de aquí de Los Olivos. Adelante, caballero, saludos. Mira, de igual manera, como cuestión previa, antes de empezar en procesos electorales, ¿quién podría ser el que representa al país? La cuestión previa es que Vizcarra presente inmediatamente su renuncia y se actúe en función de lo que manda la Constitución, que es, digamos, la sucesión en el cargo. Para eso hay una presidenta, una vicepresidenta que está habilitado para sucederlo. Y resolvemos el problema de manera fácil, sencilla. ¿Para qué hacerlo larga? A ver, pero déjeme entender, ya que usted me aplica la cuestión de confianza, moción de orden. Doctor, claro. ¿Pero usted cree que esto es una manera para apurar el que se vayan todos? ¿O usted cree que simplemente Vizcarra renuncia, se queda Mecha Arauz y todos hasta el 2021 como si nada hubiese pasado? Disculpe, no quiero considerarme como un bobo, pero este es un saludo a la bandera.
si el señor Vizcarra tenía pensado, había concluido que no es posible gobernar sin un respaldo del Congreso, lo menos que pudo haber hecho es presentar su carta de renuncia al presidente del Congreso y después dar las explicaciones. Pero eso que se vayan todos, yo no lo creo. Él está jugando, está encrispando innecesariamente al país, culpando al Congreso. El Congreso no tiene nada que ver en ese tema. No seas malo, viejo. ¿Cómo no va a tener nada de malo en el... cómo no va a tener nada que ver en toda la situación por la que estamos pasando? No, yo creo que también. Ay, Dios mío. A ver. Aló, 251-9422-467-4499. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, caballero? Adelante, por favor. Sí, no estoy de acuerdo con lo que el presidente ha planteado, porque esto es frenar la inversión, es frenar la producción. Los capitalistas, la gente de empresarios, todos se aguantan y el problema va a ser el aspecto económico de nuestra nación. Estamos frenados, no hay producción, no hay inversión y pone a todo el mundo en incertidumbre. Entonces, correcto. Lo que necesitamos es un presidente con agallas que vaya en contra de la corrupción y ponga reglas claras de inversión y que vaya en contra de los monopolios. Mire lo que ha pasado con Leche Gloria. Y aquí en nuestro país igualmente eso vamos a hablar. Se hace reglas contrarias a lo que en otras naciones están estableciendo a favor de la población. Correcto. Entonces necesitamos un presidente que tenga agallas. Pero no es posible. Pero agallas, algunos dirían que ha mostrado agallas en él también querer irse, ¿no? No sé, yo creo que necesitamos toda una nueva clase política. Mi tema es si es que patear el tablero, que se vayan todos, es una manera madura, en verdad, de llegar a esa reforma integral que necesitamos. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo con que la sola propuesta de un adelanto de elecciones va a frenar la economía, ¿no? Es como cuando destapamos todo el tema de la corrupción, que, ojo, sigue, o sea... Ese tema del abajato estamos en pañales todavía. Y a medida que yo me acuerdo en otros sitios donde he estado haciendo periodismo, iba sacando el tema de la corrupción, el propio PPK dijo, ay, no hagan muchas olas, Odebrecht no es tan malo, los empresarios de la Confipay no hablen tanto de la corrupción, se va a frenar la economía, no me joroben, viejo. Igualito, en el tema político ya es un momento en que necesitamos tomar medidas drásticas para finalmente cambiar el sistema político. Carlos Ganosa, quien escribió un libro muy interesante con una chica, una economista también, ahorita me voy a acordar su nombre, escribieron un libro a la limón, muy bueno, El Perú está calato, o algo así, ahorita me voy a acordar el nombre de ella. Carlos Ganosa escribe también una columna que dice algo que es muy cierto, ya este tema de las cuerdas separadas, política y economía, eso ya se acabó, por ese lado es positivo, el tema es que sea lo menos traumático, reformar efectivamente nuestra política para que vaya de la mano con el crecimiento económico que hemos venido teniendo en los últimos años. Pero en el crecimiento económico también necesitamos reformas. Necesitamos dar esas reformas de segundo piso que no se hicieron en su momento. Me callo, 10:44. Aló, buenos días. Aló, maestro, ¿estás al aire? Aló, buenos días, señor. ¿Qué tal, caballero? Del Congreso, todo el tiempo Congreso, mira. Yo no sé, usted no ha nacido, no, yo soy un poquito viejito ya. Y yo de mejores épocas, no Congreso, sino que los senadores, diputados eran en la época de 80, ¿no es cierto? Con Orlandín, Alay Sabrón, Ramírez de Villar, sí. mejores eran, lujo ya. ¿Y el país cómo era? El país estaba bien. Igual que Venezuela, toda la gente va a Venezuela en esa época. Lo que pasa es que usted no ha nacido, entonces no sabes nada, pues, ¿no? Viejo, pero he leído, pues, como Marisa Glave, cuando hablamos del... yo he leído mis cositas, pero claro, usted las ha vivido, pues es otra experiencia. Lujo, mejor, hasta ahora no llega esa ni lo llega en los talones, pues. Pero, caballero, ¿qué es lo que me dice? O sea, que finalmente a usted tampoco le da mucha confianza este tema de que se vayan todos. No, el Congreso es una partita, poquito, pero él en esto, mire, el año pasado 50% ha gastado presupuesto nacional y el Congreso tiene la culpa. El norte solamente 15% está avanzado, tiene 5.000 millones de soles, ¿el Congreso tiene la culpa? Sí, es cierto. Pero, es que se necesita reforma política, reforma del Estado, si acá se necesita algo son reformas. Mi único tema es si es que en verdad las reformas se logran sin prisa y sin pausa, o en verdad se logran así al caballazo, que se vayan todos.
Yo no creo, la verdad, que las reformas importantes, trascendentales, se logran con esta pataleta de que se vayan todos. No creo, la verdad. Pero ojalá me equivoque. Andrea Stiglitz. Gracias, Tania. No, menos mal, porque en estos tiempos me van a decir, sí te acuerdas del hombre, pero no de la mujer, machista. No es así, pues ahí mi memoria no es selectiva, no tiene esas cosas. Andrea Stiglitz y Carlos Ganosa, El Perú está calato, muy recomendable. Vámonos en vivo con Helen Meniz, La Victoria. Helen, adelante, buenos días. Buenos días, Cristian. Te comento una buena noticia para el distrito y es que van a adquirir 190 cámaras de seguridad para combatir la delincuencia, de las cuales 41 se ubican en el emporio comercial de Gamarra. 9 de ellas ya cuentan con reconocimiento facial que está dirigido hacia el centro de monitoreo en el Parque Canepa, donde van a eventualmente tener también enganchados hacia la Policía Nacional y Serenazgo. De esta manera las personas que cometan actos delictivos en esta zona de La Victoria, bastante concurrida por miles de personas diariamente, ya estén fichados y posteriormente sean procesados. Justamente el alcalde de La Victoria, Joe Forsyth, nos estaba comentando también acerca de las modalidades de robo aquí en esta zona de La Victoria. Vamos a acercarnos para poder conversar con él rápidamente y nos brinde detalles al respecto acerca de estas nuevas cámaras de seguridad que se han adquirido en su jurisdicción. Nos comenta también que la gestión anterior le había dejado solamente 22 cámaras de seguridad. Alcalde, bienvenido, exitosa. Coméntenos acerca de esta nueva adquisición de las cámaras de seguridad. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. Sí, lamentablemente nos dejaron con alrededor de 22, 24 cámaras el distrito la gestión anterior. Y es que habían alrededor de 50, pero los delincuentes le pagaban a los serenos anteriores para que cortaran la imagen, ¿no?, de esas cámaras, ¿no? O las desinstalaran o las dañaban, ¿no? ¿Para qué? Para poder simplemente seguir delinquiendo en esas zonas, ¿no? Entonces enfrentamos una realidad muy dura al ingreso. Habíamos prometido 100 cámaras en el primer año y hemos logrado 190, ¿no? Entonces estamos muy contentos. Y lo más importante es que esto se logró sin un solo sol de la municipalidad. Eso es trabajando con el sector privado a través de distintos convenios que han apostado por La Victoria. Lo importante también de estas cámaras es que ahora se puede evidenciar cuáles son los puntos más críticos de La Victoria, dónde se está mayor concurrencia delincuencial y las modalidades. Así es. Hemos ya identificado las distintas modalidades, las más importantes que se realizan en Gamarra. Lo que es importante recalcar que los indicadores han bajado muchísimo, ¿no?, de robo, de violencia, especialmente en Gamarra, pero no solo en Gamarra, sino en toda La Victoria, debido a la tecnología, debido al serenajo, al trabajo con la policía y al módulo de justicia que hemos inaugurado hace muy poco, ¿no? Pero obviamente pues la inseguridad es un problema nacional, no es un problema exclusivo de La Victoria. Hemos identificado las modalidades más importantes acá en La Victoria. Bien, muchas gracias, alcalde, entonces por la información. Adelante con ustedes, estudios. Ahí está, con el alcalde de La Victoria. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Vamos a tocar el tema del hecho de Gloria, pero mañana también lo vamos a tocar. Quiero profundizar en este tema porque me parece un tema fundamental, ¿no? Más allá del caso Gloria en sí, justamente esta diferencia entre estándares internacionales y los estándares que tenemos acá. Pausa y venimos. Ya regresamos con Informamos y Opinamos. Con Cristian Hutbalker. Seguimos en Exitosa, la radio del Perú. Ponme la canción del tío Ioni, tarara. Y Luis Advíncula también, no sé, tiene que sacarse esa camiseta de Gloria. La cosa está complicada. Estamos justamente con nuestro invitado, más allá de bromas, es un tema bastante serio. Javier Valera, Paz, presidente de la Asociación de Ganaderos de Lecheros del Perú, AJALEP. Señor Valera, muy buenos días, gracias por estar aquí. Cuéntenos un poco, por favor, ¿qué debemos concluir los peruanos de acuerdo a la información que ha salido de los Estados Unidos, de la FDA? Que si usted me puede ayudar, ¿cuál sería el equivalente a la FDA aquí en el Perú? Podría ser Digesa. Digesa. Podría ser INACAL, podría ser Indecopi, Okay. Pero realmente son los organismos que deberían velar por el buen funcionamiento, digamos, de los alimentos que dan al público, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que nos ha hecho saber la FDA que no sabíamos aquí en el Perú, a pesar de tener estas tres organizaciones que usted ha mencionado? Así es, que la denominación debe ser la verdadera. En este caso, la leche evaporada debe ser hecha
a partir de la leche fresca, se le extrae parcialmente el agua y eso se llama leche evaporada. En el Perú, en Estados Unidos y en todo el mundo. O sea, aquí se llama leche evaporada entera. ¿Qué significa leche evaporada con esa suma de entera? Así es, debería ser la leche fresca de las vacas que se le ha extraído parcialmente el agua y esa es la leche evaporada. Esa es la leche evaporada. La denominación entera no hace mayor diferencia. La denominación entera es que la leche es la leche cruda, o sea que no se le ha extraído ninguno de sus valores, grasas o proteínas, ¿no? O sea, tal como viene, Ok. ¿Qué es lo que ha dicho finalmente Estados Unidos? Que lo que se manda allá como leche evaporada no es tal. Porque no corresponde a la denominación de leche evaporada, que es la extracción parcial del agua de la leche. O sea, está diciéndole, ustedes me están vendiendo una leche evaporada partiendo con la leche en polvo. Eso no es leche evaporada. Okay, ahora voy a entrar después a por qué Gloria justamente tiene este manejo, ¿no?, aquí en nuestro país, pero claro, mi pregunta es, porque lo que ellos han planteado es, ojo, que nosotros no estamos yendo en contra del Códex Alimentario, creo que se llama, ni de regulaciones y estándares internacionales, sino que este estándar es particular de los Estados Unidos. ¿Es cierto? No es cierto, porque todo esto está relacionado, está bien, con el Códex Alimentarios. El Códex Alimentarios es una norma internacional, pero digamos, en el caso específico de la leche evaporada, el Códex también la denomina tal igual como la denomina la FDA, que es la leche evaporada, es la extracción parcial del agua de la leche. Y el Códex Alimentario es un estándar que rige, digamos, a nivel mundial. Así es. Ok. Pero digamos, lo que el Códex no te dice es que puedes hacer una leche evaporada a partir de la leche en polvo. Ok. No te dice el Códex. El Códex te dice, tienes que hacerlo a partir de la extracción del agua de la leche cruda, de la leche fresca. Ok. Puedes utilizar leche evaporada. Ahí está la diferencia y aquí está el engaño. El Códex te dice, puedes utilizar la leche en polvo para estandarizar la leche evaporada. Cuando hablamos de estandarización... Eso no lo dice la FDA. Eso no lo dice, porque entonces, de alguna manera la FDA sí es un poco más riguroso que el Códex Alimentario. Es mucho más precisa. Ok. Es mucho más precisa en el sentido de que dice, la leche evaporada se hace únicamente a partir de la leche fresca. Ok, eso dice FDA. El Códex Alimentario dice lo mismo, pero que solamente puedes utilizar un poco de leche en polvo para estandarizar. ¿Qué significa estandarizar y cuáles son los límites que puedes usar de leche en polvo para estandarizar? Cuando hablamos de estandarizar es cuando hablamos, digamos, del extracto magro que tiene la leche final, ¿no? Que estamos hablando de proteínas, de grasa, de sólidos. Entonces puedes estandarizar con 0,5% de añadir la leche en polvo, con 1%, con 2%, o digamos... ¿Hay un rango en el Códex Alimentario? No lo dice. Exactamente, ahí viene el gran problema, que no lo dice. Entonces, por eso es que la FDA precisó y dijo, para que no haya ningún problema, precisamos y decimos que no se debe utilizar la leche en polvo, porque ahí viene, digamos, estos temas. Cuando hay una demasiada flexibilidad, como lo hay acá en el país, donde tenemos organismos que deberían estar vigilando estos temas, como DIGESA, como INDECOPI, como INACAL, ¿no? Y que no lo hacen, entonces... viene esta empresa. Usted me está diciendo que los organismos aquí en el Perú, INACAL, DIGESA, INDECOPI, no le han puesto un rango a los productores de leche. No le han puesto un rango a los fabricantes de leche. A los fabricantes de leche, porque los productores son los ganaderos. Entonces le han dado carta libre para que el fabricante haga lo que quiera. ¿En qué país, para no irnos tan lejos, de la región, sí hay un rango de lo que se puede utilizar de leche en polvo para esta estandarización? ¿Existe rangos en otros países o tampoco? No, porque en los demás países donde hacen leche evaporada, lo hacen solamente a partir de la leche fresca. ¿Pero no utilizan leche en polvo para estandarizar? No lo utilizan, porque no es necesario, no es obligatorio.
Ok, pero acá, Entonces, Gloria, yo me acuerdo cuando he hablado con gente, Gloria, ellos han insistido de que por un tema de que compran allá, que no sé qué, que por aquí, necesitan la leche en polvo para estandarizar. Pero claro, el tema es que no hay un rango, no hay una definición. Y finalmente no son productos estándares, porque puede ser que una producción, un lote, utilizan más leche en polvo, en el otro menos leche en polvo. ¿Es algo así lo que ocurre? Bueno, lo que pasa es que tú, la fábrica debería justamente estandarizar con los mayores porcentajes de extracción del agua. O sea, es muy fácil, ¿no es cierto? O sea, ellos no es que reciben la leche individualmente de cada ganadero, simplemente acopian toda esa leche y saben muy bien cuáles son los niveles nutricionales que tiene esa leche y de ahí hacen la extracción para llegar a los niveles que necesita la leche evaporada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes, Cristian? Esta empresa Gloria antes era Carnation en Arequipa. Y Carnation justamente su primer producto lo hizo con leche evaporada, 100% con leche fresca, con leche de la región. Entonces, ¿que se puede o no se puede hacer leche evaporada a partir de la leche fresca? Por supuesto que sí, claro que sí. Y se hace una leche evaporada de muy buena calidad a partir de la leche fresca. No debería usarse leche en polvo para hacer leche evaporada. Ok, ¿qué es lo que ustedes piden ahora con esta información que nos ha dado la FDA? Que se estandarice este tema, que se prohíba finalmente el uso de leche en polvo como es en otras regiones, que finalmente si es leche evaporada sea tal y que esto también cambie su denominación a leche no se evaporada. Hay un término en inglés para el otro tipo de leches, ¿no? Milk o... Pero hay un término en inglés o hay un término en quechua. Este es un tacutacu. No, porque si vemos, pero no lo digo yo, claro, lo dice la misma pero yo empresa. decía por el término inglés, que cuando tú vas a una tienda en los Estados Unidos, tú encuentras una parte de milk, de leche fresca, y vas a la otra parte en la cual estaría este producto, que no es leche. Así es, que no es leche, que debería ser mezclas lácteas o producto lácteo recombinado, reconstituido. Esa es la denominación que debería tener esta etiqueta. Pregunta, ¿hay alguna leche evaporada en el mercado que sea efectivamente evaporada y no esta mezcla con leche en polvo? No la hay. No la hay. O sea, aquí en el Perú no se vende leche evaporada. En el Perú no se vende leche evaporada verdadera. Y fíjese, lo peor de todo, que ya esta etiqueta te está diciendo que esta leche, que lo tenga en la mano, puede ser hecha con leche fresca. Lea, por favor. Dice acá, ingredientes. Los ingredientes, dice, puede ser con leche cruda. Podría ser también con leche concentrada. Podría ser también leche recombinada. Podría ser leche en polvo. Podría ser todo. O sea, este es un tacutacu. O sea, porque no dice tampoco los porcentajes de cada no dice los porcentajes. ¿Por qué? Porque ellos se reservan el derecho de hacer la mezcla que quieran. Así es, porque no hay una autoridad que lo corrige esto. Déjeme ahora, obviamente, no, porque muchos dirán, pero bueno, aquí no están solamente los consumidores, no a través de las asociaciones, sino también los productores, porque con esta termino y con esta me voy, porque también hay un juego, digamos, vicioso contra los productores, porque claro, ante esa posibilidad, cuando los productores querían negociar un precio con los grandes compradores, como es Gloria, ellos decían, bueno, si quieres nomás, te compro al precio que yo te diga, porque si no, sencillito nomás, importo más leche en polvo, le meto en leche en polvo y que tu leche se pudra porque nadie te la va a comprar. ¿Hay algo de eso? Ese es el gran problema para el productor. El gran problema para el productor es que justamente la empresa juega con la leche en polvo para manejar los precios a los productores. Okay. Y además perjudica al consumidor, sí, claro, que son los 32 millones. O sea, que le están dando un producto que es de menor calidad. Y eso también quiero, Cristian, que esté bien claro. Este producto que lleva mezclas, incluyendo la leche en polvo que ha sido reprocesada, porque primero sufrió un proceso para hacer la leche en polvo, y después la están volviéndola a utilizar, es un reproceso de la leche en polvo, significa que ha perdido niveles nutricionales, que ha perdido calidad. Así que no me diga que esta empresa, que este producto es de mejor calidad, es la que quieren hacer la leche verdadera para los americanos. Los americanos, ellos sí quieren una leche verdadera y van a tener mucho mejor calidad. Ok, pero Gloria no ha dicho que va finalmente a producir leche evaporada, ha dicho que simplemente van a cambiar la etiqueta porque obviamente los gringos no se dejan engañar. Acabo de escuchar una entrevista a un directivo de Gloria, ahí ha dicho que van a hacer leche evaporada
de acuerdo a los estándares y normas de la entonces, FDA. no es que van a cambiar la etiqueta, sino que van a cambiar la leche. Van a cambiar la leche. Entonces, para los americanos sí van a hacer una leche de verdad, y para los peruanos... Eso es lo que tendrá que definir. Si eso es así, somos unos cacacenos. Habrá Exacto. que buscar también la reacción de Inacal, Digesa, Indecopi. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pausa y venimos 11 de la mañana con 2 minutos. Magali, mi vaso de leche, por favor. Ay, ay, ay. 1, 2, 3.